Jean-Jacques Rousseau. Alan Bloom. Rousseau comienza el contrato social, con las célebres palabras: el hombre nació libre, y por doquier está en cadenas. ¿Cómo sucedió este cambio? No lo sé. ¿Qué puede legitimarlo? Creo que puedo resolver este problema. Con esta declaración, plantea el problema político en su forma más radical, y al mismo tiempo, sugiere el principio revolucionario de que casi todos los regímenes existentes, son ilegítimos. La sociedad civil encadena al hombre, y lo hace esclavo de la ley, o de otros hombres, mientras que siendo hombre, nació para la libertad, con el derecho de hacer lo que deseara. Lo que es más, la sociedad civil como hoy está constituida, no tiene derecho a la adhesión moral de sus súbditos, es injusta. El pensamiento político de Rousseau se aparta del presente en ambas direcciones, a la feliz libertad del hombre en el pasado, y al establecimiento de un régimen en el futuro, que pueda contar con la voluntad de aquellos sobre los que tenga autoridad. Es tarea del filósofo aclarar cuál es la auténtica naturaleza del hombre, y sobre esta base, definir las condiciones de un buen orden político. El pensamiento de Rousseau tiene un carácter exterior paradójico, pues al mismo tiempo, parece desear contradicciones. Virtud y sentimiento blando, sociedad política y el estado de naturaleza, filosofía e ignorancia. Pero es notablemente coherente, y sus contradicciones reflejan las contradicciones que hay en la naturaleza de las cosas. Rousseau se propuso aclarar el significado de la teoría y la práctica modernas, y al hacerlo sacó a luz consecuencias radicales de modernidad de las que los hombres no tenían conciencia entonces. La política moderna, según Rousseau, se basa en un entendimiento parcial del hombre. El Estado moderno, el Leviatán, se dedica a su propia conservación, y por consiguiente, a la de sus súbditos. Por ello es totalmente negativo, y solo toma en cuenta la condición para la felicidad, o sea la vida, pero olvida la propia felicidad. Todo sistema político, que solo tome en cuenta una faceta de la existencia humana, no podrá satisfacer el anhelo de realización de los hombres, ni obtener toda su lealtad. Y otro argumento de Rousseau es que el Estado moderno, fundamentado en la propia conservación, constituye un modo de vida exactamente opuesto al que haría felices a los hombres. La vida de las grandes naciones se caracteriza por el comercio, y por consiguiente, por la distinción entre ricos y pobres. Cada hombre puede buscar su interés dentro del marco establecido por el Estado. El dinero es la medida del valor humano, y la virtud se olvida. El cálculo de la ventaja privada es la base de las relaciones humanas. Esto puede no conducir a una guerra perpetua, pero sí destruye los fundamentos de confianza y de tranquila sociabilidad, y conduce al egoísmo y a una mala ciudadanía. Pero ante todo, dado que hay escasez, y no pueden satisfacerse las necesidades, ni los deseos de todos los hombres en sociedad, los ricos quedan protegidos, y oprimidos los pobres. La sociedad civil es un estado de mutua interdependencia entre los hombres, pero los hombres son malos y la mayoría se ve obligada a renunciar a su propia voluntad, y a trabajar para satisfacción de los menos. Y dado que estos menos imponen las leyes, los muchos ni siquiera gozan de esa protección por la que supuestamente, ingresaron en la sociedad. El resultado de concentrarse así, simplificada en extremo y unilateralmente en la conservación, es la destrucción de la vida buena, que es el propósito único de la conservación. Esta es la base del ataque de Rousseau a la Ilustración. Se creía que el progreso de las artes y las ciencias era el requisito, tal vez el requisito único, de un progreso de la sociedad civil, y de un aumento de la felicidad humana. El prejuicio sería vencido por el conocimiento,
las costumbres serían suavizadas por las artes, y la naturaleza, conquistada por la ciencia. Se podría asegurar un sano gobierno fundamentándolo en las pasiones de quienes en ellos participan. Las esperanzas de la Ilustración son las del hombre moderno según Rousseau, y es el cuadro de la sociedad humana pintado por la Ilustración, el que constituye el punto de partida de su revolución en el pensamiento político. Rousseau no se limita a negar que el progreso de las artes y de las ciencias mejora la moral, sino que afirma por lo contrario, que tal progreso siempre conduce a la corrupción moral. Las artes y las ciencias necesitan para florecer, una atmósfera de lujo y de ocio. Surgen en general, de vicios del alma. En el mejor de los casos, la curiosidad ociosa es su fuente, y las más de las veces proceden del deseo de unas comodidades superfinas, que solo debilitan a los hombres y satisfacen caprichos. La sociedad dominada por las artes y las ciencias, está llena de desigualdad, porque los talentos necesarios para buscarlas se vuelven fundamentos de distinción entre los hombres, y a la vez, porque se necesitan grandes sumas de dinero para fomentarlas, así como trabajadores que muevan los instrumentos inventados por esas artes y ciencias. La sociedad se transforma para mantener las artes y las ciencias, así como sus productos, y esta transformación misma crea una vida llena de vanagloria y de injusticia. La primera etapa de la reflexión de Rousseau hace que admiremos el pasado. La situación del hombre moderno es nueva, pero en la antigüedad clásica, pueden encontrarse modelos de sociedad civil, en que los hombres eran libres, y se gobernaban a sí mismos. La República antigua, la polis, ante todo Esparta, fue refugio de hombres auténticos y ofreció largos periodos de paz, estabilidad e independencia. Rousseau hace revivir la querella entre los antiguos y los modernos, replanteando el argumento en favor de la ciudad antigua. Tal ciudad no se fundamentaba en la comodidad, la propia conservación o la ciencia, sino en la virtud, la ciencia de las almas sencillas. En el sentido clásico, virtud significaba buena ciudadanía, y las cualidades que por fuerza la acompañan. Tan solo sobre la base del valor, del propio sacrificio y de la moderación puede fundarse una ciudad, en que la gran mayoría se gobierna a sí misma. Rousseau es republicano. Es republicano porque cree que los hombres por naturaleza, son libres e iguales. Solo una sociedad civil que es reflejo de tal naturaleza, puede tener esperanzas de hacer felices a los hombres. Donde mejor se satisficieron los requerimientos de una sociedad libre, fue en las ciudades griegas y en Roma, aunque no fueron perfectas, y la solución última de Rousseau constituye una mejora de ellas. Eran pequeñas, de modo que cada quien, podía conocer a todos los demás, y por tanto, tenían intereses y confianza comunes. Eran gobernadas por el pueblo, de modo que los gobernantes y los gobernados, eran los mismos. Por ello no había diferencias fundamentales de intereses entre gobernantes y gobernados. Las leyes ya eran viejas, y los hombres se acostumbraron a su gran peso, por la fuerza de un largo hábito. El imperio de la ley es necesario para la sociedad civil, y las leyes justas, requieren un severo código moral, para soportar su carga con igualdad. Solo una estricta vigilancia mutua y hábitos de justicia pueden garantizar su operación. La consideración primera del gobierno, es la virtud de los ciudadanos. La sociedad civil que debe funcionar como sociedad, debe ser una unidad en que los individuos abandonen sus deseos privados, en bien de todos. No es posible concebir la sociedad como el equilibrio de intereses conflictivos, si se quiere que los hombres sean libres, y no títeres de grupos de interés en el poder. El requisito de una sociedad civil sana, no es ilustración, sino una severa educación moral.
El gusto de Rousseau y su análisis de la injusticia de la sociedad moderna, lo hacen remontarse a Grecia. Pero va aún más allá. Su enseñanza no solo es un renacimiento de las de Platón y de Aristóteles. Si admira la práctica de la antigüedad, no acepta su teoría. No bastará ninguna enseñanza política que se limite a describir, cómo construir un orden estable, o cómo contestar a sus ciudadanos. Debe, asimismo, legitimar la autoridad ejercida por el gobierno. Debe plantear los motivos de los deberes y derechos del ciudadano. Y la pregunta política que ocupa el puesto central, es siempre esta, ¿qué es justicia? Y esto conduce por fuerza, a esta otra pregunta, ¿qué es natural? Pues fuera de los límites del derecho positivo, cuando el problema es fundar o reformar un régimen, la única norma puede ser la naturaleza, y más específicamente, la naturaleza del hombre. Y con respecto a esta pregunta, Rousseau difiere de sus predecesores, o antes bien, se une a los modernos al negar que el hombre sea político por naturaleza. Siguiendo la corriente de la ciencia moderna en general, así como de la ciencia política, Rousseau rechaza la idea de que el hombre es dirigido por naturaleza hacia un fin, el fin de la vida política. La ciudad o el Estado son obra puramente humana, que se originó en el deseo de la propia conservación. Como tal, el hombre es concebible sin sociedad política, aunque en esta época tardía acaso se haya vuelto necesaria para él. La justicia, como puede verse en las naciones, consiste en mantener los privilegios de quienes ocupan puestos de poder. Todos los estados conocidos, están llenos de desigualdades de cuna, riqueza y honor. Tal vez, puedan justificarse estas desigualdades, si se piensa en la conservación del régimen. Pero eso, no las hace más tolerables para quienes las padecen. Las leyes instituyen y protegen estas diferencias de rango. Si hay desigualdades naturales, las que existen en las naciones no las reflejan, son resultado de acciones humanas y del azar. No pueden ser moralmente obligatorias para quienes están oprimidos por su peso. Si la sociedad civil no es natural, entonces debemos remontarnos a una época anterior a la sociedad civil, para encontrar al hombre como es por naturaleza. Esta investigación es necesaria para determinar los orígenes del Estado. Si la sociedad civil no es natural, entonces es convencional. Por consiguiente, si se quiere que haya alguna legitimidad en las leyes de la sociedad civil, sus convenciones deben fundarse en aquella primera naturaleza. Rousseau intenta describir al hombre en el estado de naturaleza. Otros pensadores modernos, quienes convenían en que la sociedad civil es convencional, trataron de hacer lo mismo, y de fundamentar el derecho político en un derecho natural prepolítico. Pero según dice Rousseau, nunca lograron alcanzar el primitivo estado de naturaleza. No fueron lo bastante radicales en su rechazo de la condición natural de la sociedad civil. Negaron que el apego al bien común, y la comunidad política, fueran partes de la perfección humana, y trataron de derivar las reglas de la política a partir del individuo no dependiente de ningún Estado. Pero al describir a ese individuo, en realidad describieron al hombre que vive en la sociedad civil. Fueron criptoteleólogos, en el sentido de que trataron de interpretar al hombre, como es naturalmente, desde el punto de vista de su pleno desarrollo en la sociedad civil. Pero si el hombre en realidad, no es un ser político y social, entonces su naturaleza debió de transformarse, para haber llegado siquiera al punto en que pudo vivir en la sociedad civil. Los primeros pensadores, al despojar de su naturaleza social al hombre, vieron en él, muchas características que son resultado de la vida en común, por ejemplo, la envidia, la desconfianza, un deseo insaciable de adquisición, y la razón.
Conocer al hombre natural, exige un esfuerzo casi sobrehumano de la mente, pues no tenemos contacto con él, nosotros, hombres civilizados, que hemos pasado por la corrosión de la sociedad civil. Hay un camino que lleva del hombre natural al hombre civil, y el recorrido de ese camino, no es como el que va del embrión al hombre, en que el primer paso va dirigido al último, y es iluminado por él. El paso no es necesario, por lo cual es menester una historia de la especie humana. Por vez primera la historia, se vuelve parte integral de la teoría política. El hombre es un ser diferente en distintas épocas, aunque según Rousseau, sigue teniendo una naturaleza primigenia, que domina todas las transformaciones causadas por el tiempo. La conciencia que Rousseau tenía de la desproporción entre el hombre natural y el hombre civil, que está implícita en un rechazo de lo natural de la sociedad civil, lo obliga a hacer una investigación del hombre primitivo. Las otras enseñanzas que no descubren lo auténticamente natural, solo conducen a una más profunda esclavitud a los vicios engendrados por la sociedad civil. Su investigación procede de dos maneras: la primera, por medio de lo que hoy llamaríamos antropología. El primitivo que antes fuese despreciado, considerándolo inferior e imperfecto, hoy parece arrojar luz sobre aquel periodo anterior, y por ello, se vuelve objeto de un serio interés científico. Pero dado que los llamados salvajes, o primitivos ya viven en sociedades, no son más que señales en el camino hacia el pasado. Más importante es el segundo modo, la introspección, para descubrir los primeros y más sencillos movimientos del alma humana. Dado que el hombre, no es básicamente político y social, debemos despojarlo de todas las cualidades relacionadas con la vida en comunidad, si queremos interpretarlo como es por naturaleza. La primera y más importante de dichas cualidades, es la razón. La razón depende del habla, y el habla implica una vida social. Por tanto, la definición del hombre ya no puede seguir siendo, la de animal racional. Al principio, solo podemos decir que es un animal como otros animales. Vagabundea por el bosque, en busca de alimento. Trata de conservar su ser, pero no es una bestia de presa, naturalmente hostil a todos los demás miembros de su especie, como Hobbes lo interpretó. Hobbes solo pudo afirmar esto atribuyendo a los primeros hombres los deseos ilimitados del hombre político. En realidad, este primer hombre animal, solo tiene las más simples necesidades de la índole, que habitualmente, son fáciles de satisfacer. No puede pensar muy lejos hacia el futuro. No teme a la muerte, porque no puede concebirla. Se limita a evitar el dolor. No necesita luchar contra sus congéneres, salvo cuando hay una escasez de artículos de primera necesidad. Es ocioso por naturaleza, y solo se agita para satisfacer sus necesidades naturales. Tan solo un ser con previsión, que tiene necesidades más allá de las naturales, busca la riqueza. El hombre natural industrioso de Locke, también es un invento basado en una sociedad, ya desarrollada. Es en esta ociosidad en la que se goza el auténtico placer del animal. Siente la dulzura de su propia existencia. Solo tiene dos pasiones fundamentales, el deseo de conservarse, y una cierta piedad o comprensión hacia los sufrimientos de otros miembros de su especie. Esta última le impide ser brutal, hacia los demás hombres, cuando esa humanidad no choca con su propia conservación. No tiene virtudes, porque no las necesita. No podemos decir que tenga una moral. Haga lo que hiciere, lo hace porque le gusta hacerlo. Pero tiene una cierta bondad, no hace daño. Consideradas las cosas de esta manera, puede decirse que todos los hombres, son iguales por naturaleza. Prácticamente hablando, solo tienen existencias físicas.
Si hay diferencias de fuerza, tienen poco significado porque los individuos no tienen contacto entre sí. Del estado natural del hombre, no puede derivarse ningún derecho de un hombre, para gobernar a los demás. El derecho del más fuerte, no es tal derecho. En primer lugar, porque el esclavizado a su vez, siempre podrá rebelarse. Ninguna obligación moral, es establecida por un hombre más fuerte que subyugue a uno más débil. En segundo lugar, un hombre nunca pudo esclavizar a otro en el estado de naturaleza, porque los hombres no se necesitaban unos a otros, y sería imposible conservar a un esclavo. Tampoco la familia ofrece una fuente de derecho político, porque en el estado de naturaleza no hay familia. Las relaciones entre hombre y mujer son casuales, y la madre cuida instintivamente de sus hijos. Hasta que son lo bastante fuertes para alimentarse por sí mismos. Aquí no interviene ninguna autoridad o deber. El estado de naturaleza es un estado de igualdad e independencia. Hay dos características que distinguen al hombre de los otros animales, y que ocupan el lugar de la racionalidad, como cualidad definitoria de la humanidad. La primera es la libertad de la voluntad. El hombre no es un ser determinado por sus instintos. Puede elegir, aceptar y rechazar. Puede desafiar la naturaleza. Y la conciencia de esta libertad, es la prueba de la espiritualidad de su alma. Tiene conciencia de su propio poder. La segunda característica del hombre, la menos discutible, es su perfectibilidad. El hombre es el único ser que puede mejorar gradualmente sus facultades y transmitir esta mejora a toda la especie. Todas las facultades superiores del espíritu vistas en el hombre civilizado, dan prueba de ello. Hoy constituyen una parte permanente de la especie, pero por naturaleza no pertenecían a ella. Con base en estas dos características fundamentales del hombre, puede decirse que el hombre natural, se distingue por no tener casi ninguna naturaleza, siendo pura potencialidad. No hay fines, tan solo posibilidades. El hombre no tiene determinación. Es el animal libre. Esta constitución lo aparta de su original contentamiento hacia la miseria de la vida civil, pero también lo hace capaz de dominarse a sí mismo, y de dominar la naturaleza. El hombre natural es entonces, una bestia perezosa, que se complace en la sensación de su propia existencia, que se preocupa de su conservación, y se compadece de los sufrimientos de sus congéneres, que es libre y perfectible. Su avance hacia el estado de civilización, es resultado de accidentes impredecibles que dejan en él huellas inalterables. Por catástrofes naturales, se ve obligado a tener contacto directo con otros hombres. Desarrolla el habla y empieza a mantener una vida permanente con su mujer y sus hijos. Se vuelve más blando, y ahora sus necesidades son mayores, pero su existencia es intrínsecamente agradable. Hasta ahora no hay leyes, no hay Estado, no hay desigualdad. Las necesidades de los hombres, no son de tal índole, que los hagan competir. Pero los hombres por fin, se han vuelto dependientes unos de otros, y las primeras experiencias de cooperación o de fines comunes traen a su conciencia, lo que podría ser obligación o moral. La libertad del hombre sigue siendo lo primero, y puede desdecirse de todo compromiso que haya hecho, cuando no sea en su propio provecho. Pero también ve las ventajas de obtener ayuda de otros, y la necesidad de poner de su parte, si quiere recibir, en la misma medida. Sin embargo, aún es tan independiente que no quiere sacrificar nada de su libertad, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Además de la primera conciencia de obligación moral, el hombre en esta nueva situación comunal empieza a practicar la venganza.
Dado que los hombres están en mutuo contacto cotidiano, hay más ocasiones de fricción. Y dado que no hay ley, cada quien es juez y parte. La piedad natural, que era la raíz de la humanidad en el estado de naturaleza, se debilita como resultado del conflicto entre el amor a sí mismo y la piedad. En cualquiera de esos casos, siempre gana el primero. Pero no son estas batallas las que hacen que los hombres formen la sociedad civil. Es la fundación de la propiedad privada. El fundador de la sociedad política y el que causó los mayores daños a la humanidad, fue el primero que dijo: esta tierra me pertenece. El cultivo de la tierra es la fuente de la propiedad privada. Solo puede decirse con algún sentido que lo que un hombre ha hecho, o a lo que ha añadido su trabajo, le pertenece. Con la fundación de la propiedad privada también surge la previsión. Cuando los campos y las corrientes por sí solos ofrecían casa, vestido y sustento, el hombre no pensaba en el futuro. Pero el agricultor, sí debe hacerlo, y el deseo de aumentar y proteger sus cosechas multiplica sus deseos, y a la vez, lo hace buscar el poder. Y además, en la fundación de la propiedad privada, también hemos descubierto el origen de la desigualdad, pues hombres distintos tienen distintas habilidades y talentos, que capacitan a algunos de ellos a aumentar sus posesiones. Pronto toda la tierra disponible estará cercada, y algunos tendrán más de lo que necesitan, y otros menos. Los hombres reconocen la propiedad como algo real, pero su propia necesidad, también es algo real. No hay juez entre estas diversas reclamaciones, y no hay una ley natural que resuelva, entre ellas, porque la situación no es natural, sino creada por el hombre. De ahí, se sigue necesariamente, un estado de guerra entre los que tienen, y los que no tienen. En esta etapa, el hombre ha desarrollado todos sus poderes, y se ha hecho miserable a sí mismo. El mayor cambio de su naturaleza, es que antes vivía enteramente para sí mismo y dentro de sí mismo. Ahora vive para los demás, no solo porque en lo físico depende de ellos, sino porque ha aprendido a compararse con ellos. Su alma ha quedado esclavizada a otros hombres, y esto es un vínculo mayor que su necesidad de ellos que le ayuden a satisfacer sus deseos. Busca dinero y honores, en lugar de reflexionar sobre sus auténticos deseos. El hombre se ha vuelto vanidoso, y en su deseo de satisfacer su vanidad, hay infinitas causas de disputa. La vanidad ha ocupado el lugar del original amor de sí. En lugar de deseos físicos que hay que satisfacer, ahora está poseído por un infinito anhelo de posesiones, que jamás podrá utilizar, y de una gloria que despreciará, en cuanto la haya conquistado. Es entonces cuando uno de los ricos, sabedor del constante peligro a su propiedad, y de la mísera condición del pueblo, sugiere un contrato para el establecimiento de la sociedad civil. Este hombre sagaz, ve la posibilidad de garantizar su dudoso derecho a la propiedad, mediante el consentimiento de otros hombres, y de mantener la paz, mediante un pacto mutuo para proteger a cada quien, y a todos contra la agresión. La natural pasión de la piedad se ha extinguido, y el único sustituto para ella, en las nuevas condiciones, es una moral, que define los deberes del hombre, apoyada por una autoridad reconocida. Ya no basta la naturaleza. El temible estado de guerra obliga a dar este paso, asegurando su aceptación por los pobres. Pero eso es un engaño. Los ricos dan una apariencia de legitimidad al dominio de su propiedad, y pueden gozar de ella en paz. La desigualdad que ha ido surgiendo gradualmente se vuelve legal, y la opresión de los pobres, es mantenida por la fuerza pública. Hobbes tiene razón, cuando dice que los hombres que se ven obligados a fundar la sociedad civil, son hostiles entre sí, afligidos por infinitos deseos.
Solo se equivoca al afirmar que esta es, la naturaleza del hombre. Hubo un estado anterior que definió el carácter esencial de la libertad del hombre, y que le hace imposible entregarse legítimamente a la voluntad de cualquier otro. Locke tiene razón, cuando afirma que el propósito de la sociedad civil es proteger la propiedad. También se equivoca solo al afirmar que la propiedad es natural al hombre, y que las desigualdades establecidas por la sociedad civil se conforman a auténticas normas de justicia. Cada quien tiene un derecho natural a conservarse, y actuar de acuerdo con este derecho. La sociedad civil no tiene un motivo natural para legitimar un mando que contradice el derecho natural. Pero todas las sociedades civiles emiten esas órdenes. El derecho natural no puede ser su legitimación. El hombre es libre por naturaleza y la sociedad civil le arranca su libertad. El hombre depende de la ley, y la ley se hace en favor de los ricos, al menos en su origen, pretendió favorecerlos. De esta manera, queda planteado el problema político en la presentación de la historia de su nacimiento. El hombre libre por naturaleza, necesita un gobierno para organizar y regular la vida en común, con la que se ha comprometido. Pero precisamente porque en él se han desarrollado pasiones terribles, que necesitan un gobierno, se vuelve difícil un gobierno justo, porque los hombres que hacen la ley están bajo la influencia de esas pasiones, y los ciudadanos siguen teniendo esas pasiones, y tienen todo interés en alterar el gobierno para poder satisfacerlas. Solo la más severa educación moral podrá resolver esta dificultad, una educación moral que casi nunca se encontrará. Y desde el punto de vista del derecho, la sociedad civil exige una devoción al bien común, una subordinación del individuo al conjunto, mientras que el hombre por naturaleza es un animal egoísta e independiente. En cualquier punto en que siente un conflicto entre la sociedad y él mismo, natural y debidamente es motivado por su interés egoísta. ¿Con qué derecho puede la sociedad civil exigir a un hombre que se sacrifique a ella? ¿Cómo puede un individuo egoísta exigir que otro le obedezca? Ningún contrato puede atar hasta el punto de sacrificar aquello para lo que se estableció, y nadie prescinde voluntariamente de la libertad, que es el meollo de su ser. La sociedad civil no puede fundarse en el derecho natural. La naturaleza solo dicta el propio interés. La naturaleza es demasiado baja para integrar la sociedad civil. El estudio de la naturaleza conduce a su rechazo como la norma, al menos para la sociedad. Esto era lo que los predecesores de Rousseau no habían comprendido, según nos dice. La sociedad civil exige una moral, porque el carácter natural del hombre no basta para atarlo, in foro interno, a las más exigentes demandas de la vida política, y sus pasiones recién inflamadas lo hacen aún menos apto para vivir en sociedad. Una sociedad que se basó en el cálculo del propio interés, solo haría que se inflamaran más esas pasiones, pues su interés ya está determinado por sus pasiones, y conduciría inevitablemente a la tiranía o a la anarquía. Por tanto, dado que la moral no es natural en el hombre, debe crearla. Es la base de este proyecto, la que Rousseau establece en el contrato social. En él trata de resolver el problema planteado por el conflicto entre el individuo y el Estado, o el interés egoísta y el deber. Nada puede encadenar la libertad del hombre, pero la sociedad civil es una cadena. El acto de establecer la sociedad civil es idéntico al de establecer la moral, o unas órdenes obligatorias para los demás. Dado que la naturaleza no ofrece la base de este acuerdo, entonces tiene que ser una convención. Por tradición, se consideraba que las convenciones eran de un orden inferior a las leyes naturales, precisamente porque son hechas por el hombre y modificables.
Las convenciones difieren por doquier y parecen resultado de una voluntad arbitraria y del azar. El hombre que obedece la convención parecería prisionero de otros hombres. Pero si el hombre es libre, su capacidad de hacer convenciones, es la señal de esa libertad, su voluntad no está limitada por naturaleza. Hasta este punto, el hombre creador de la moral, y del Estado es la realización del concepto de hombre como ser libre e indeterminado. Si pudiera evitarse el carácter simplemente arbitrario de las convenciones, entonces podríamos decir que una sociedad civil convencional, es la realización de la naturaleza del hombre, y que a la vez, es digna de su respeto y su obediencia. Como lo dice Rousseau en sus propias contundentes fórmulas, la dificultad es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común, la persona y los bienes de cada uno de sus asociados, por lo cual cada uno, uniéndose a todos sin embargo, solo obedece a sí mismo y sigue tan libre como antes. La solución es que cada hombre se dé por entero a la comunidad, con todos sus derechos y propiedades. Se ha hecho el depósito con el conjunto, no con un individuo. De este modo, nadie se pone en manos de otro. El contrato es igual, pues cada quien, lo da todo. Nadie se reserva ningún derecho por el cual puede arrogarse la facultad de ser juez de su propia conducta. Por tanto, no hay causa de conflicto entre el individuo y el Estado, pues el individuo se ha comprometido a aceptar la ley, como norma absoluta de sus actos. El contrato social forma una persona artificial, el Estado, que tiene una voluntad como la persona natural. Lo que parece necesario o deseable a tal persona es deseado por ella y lo que es deseado por el todo es la ley. La ley es producto de la voluntad general. Cada quien participa en la legislación, pero la ley es general y el individuo en su papel de legislador, debe hacer leyes que concebiblemente, puedan aplicarse a todos los miembros de la comunidad. Convierte su voluntad en ley, pero ahora en oposición a lo que hacía en el estado de naturaleza, debe generalizar su voluntad. Como legislador solo puede desear lo que todos pudieran desear. Como ciudadano obedece, a lo que él mismo deseó como legislador. Aunque hombres de diversos gustos y entendimientos llegan a constituir el cuerpo legislativo soberano, ninguno puede imponer su voluntad a los demás, a menos que ellos mismos lo hubiesen deseado. La ley es producto de la voluntad de cada quien, pensando en términos de todos. La función fundamental del contrato social, es constituir un régimen que pueda expresar la voluntad general. La sociedad civil simplemente es el acuerdo entre un grupo de hombres, de que cada quien formará parte de la voluntad general y la obedecerá. Como resultado, cada quien sigue siendo tan libre como antes, porque solo obedece a su voluntad transformada. La libertad convencional de la sociedad civil satisface el básico derecho natural del hombre, la libertad. Mientras la sociedad esté organizada de tal modo que las leyes puedan hacerse impersonalmente, nadie podrá hacer una reclamación contra ella, con base en el derecho natural. El hombre en el estado de naturaleza, tenía un derecho a todo lo que deseara. Ni la voluntad ni la razón de otros podían legítimamente, darle órdenes. No hay una razón eterna que pueda ni deba gobernar nuestras acciones. Cada quien tiene sus propios juicios, basados en su experiencia personal, y afectados por su voluntad particular. Este hecho se refleja en el concepto de voluntad general. El hombre es un ser que desea, y la capacidad de hacer lo que desea, es la esencia de la libertad. Desear es como tal, independiente de lo deseado. La ley natural, o cualquiera otra orden racional dirigida al bien común, es una limitación a la libertad obtenida de una fuente dudosa. Por consiguiente, la voluntad general no contiene directivas específicas.
Se puede determinar a sí misma todo lo que se le ocurra. En sí misma es vacía. Es voluntad pura. Este es otro aspecto de la conservación de la libertad natural. La voluntad general es formal, y lo único que la distingue de la voluntad particular, es que solo puede desear lo que todos concebiblemente, pudieran desear. Esto fija ciertos límites a lo que la sociedad en conjunto puede hacer, en contraste con la licencia completa de la naturaleza, y Rousseau cree que estas limitaciones puramente formales, bastan para garantizar la decencia, o que la voluntad generalizada es moral en sí misma. Considera que ha descubierto el auténtico principio de la moral, que otros solo habían intuido, y habían tratado de fundamentar sobre unas interpretaciones dudosas, y arbitrarias de la naturaleza, o en la religión revelada. La libertad del hombre, que parece ser independiente de la regla moral, y opuesta a ella, es la única fuente de la moral. Con este descubrimiento, Rousseau completa el rompimiento con la enseñanza política de la antigüedad clásica, comenzado por Maquiavelo y por Hobbes. Sus predecesores inmediatos habían sostenido el concepto de la ley natural que limitaba esa libertad humana que ellos mismos enseñaban. El paso del estado natural al estado civil, produce un enorme cambio en el hombre. Antes era una bestia amable. Ahora se ha convertido en un ser moral. Todas sus capacidades entran en juego, sus ideas se desarrollan y se extienden, y sus sentimientos se ennoblecen. En el estado de naturaleza, el hombre solo actúa por instinto. Ahora debe considerar sus acciones en relación con el principio, de modo que las palabras elección y libertad adquieren un sentido moral. Si un hombre sigue actuando de acuerdo con su voluntad personal, puede decirse que se ha degradado hasta caer al nivel de las bestias. Abandona su libertad, tanto en el sentido de que ahora es simple juguete de sus pasiones, como en el sentido de que destruye la posibilidad de una sociedad justa, y por tanto, se pone a sí mismo en manos de otros. Por consiguiente, la sociedad está justificada al obligarlo a ser libre, a coaccionarlo para que ejerza su voluntad de la manera debida. La educación y el castigo son los instrumentos de esta coacción. Pero la dignidad realmente humana, surge en la elección consciente de la voluntad general sobre la voluntad personal. El contrato social constituye el soberano. Rousseau emplea el término soberano para indicar que la fuente de toda legitimidad, está en el pueblo en general, en contraste con el monarca o con los aristócratas o cualquier otro segmento. Debe haber un gobierno, y puede ser monárquico, aristocrático o democrático, pero su derecho a gobernar emana del pueblo, y solo es ejercido mientras éste, así lo desee. Dado que la naturaleza y la religión revelada han quedado de lado, solo la voz del pueblo puede establecer la ley. Cada aplicación de esta debe retornar a él, a su voluntad. La voluntad del pueblo es la única ley. El gobierno solo obedece a la ley, y cada ciudadano es constantemente, miembro del cuerpo legislativo. Cada ciudadano se encuentra en una relación doble con el Estado, como legislador en la medida en que es miembro del soberano, y como sujeto a la ley, como individuo que debe obedecer. Varias consecuencias se siguen del hecho de que el soberano sea la única fuente de legitimidad. En primer lugar, la soberanía es inalienable. A ningún hombre o grupo de hombres, se le puede ceder el derecho de hacer leyes en lugar del cuerpo ciudadano en general. Estarían actuando de acuerdo con su voluntad personal, y su aplicación no sería obligatoria. Esto significa que el gobierno representativo es una mala forma de gobierno. Otros quitan la responsabilidad a los ciudadanos, y pierden su virtud ciudadana, así como su libertad. Si una nación es tan grande que los ciudadanos no pueden tener siquiera esperanzas de reunirse en un cuerpo común,
entonces la representación se convierte en una necesidad lamentable, necesidad que debilita la expresión de la voluntad general. Si se quiere que en semejante caso se conserve algo de legitimidad, los representantes deberán ser elegidos por asambleas locales, en las que se reúnan todos los ciudadanos, y los representantes deberán recibir instrucciones completas. No deben tener un juicio independiente, y para cada nueva cuestión que surja, deberán acudir a quienes lo eligieron. De otra manera, no habrá voluntad general. La voluntad general requiere consulta constante. Solo puede ser consultada por votación, de modo que el sistema sugerido por Rousseau resulta mayoritario. Pero no se trata de simple mayoría. Solo se puede instituir debidamente la ley si los ciudadanos poseen la virtud de suprimir su voluntad individual. Los individuos deben ser ciudadanos en el sentido clásico, y esto exige una moral autoimpuesta muy severa. Rousseau no es libertario en el sentido moderno del término. Nadie puede vivir como le plazca, pues ello pondría fin a toda posibilidad de acuerdo, y destruiría las fuentes de la energía moral necesaria para el dominio de sí mismo. Rousseau despreció la democracia tal como generalmente se la practica, porque significa una total anarquía de intereses. Una insistencia formalista en el voto del pueblo, no tiene sentido sin el establecimiento de sus requisitos morales. Esparta tuvo razón al concentrarse en los hábitos de sus ciudadanos contra la moderna laxitud que deja la vida privada, a sus individuos. Los gustos y costumbres de los ciudadanos afectan todos sus juicios, y ciertos hábitos hacen que el gobierno libre sea absolutamente imposible. Rousseau restablece la ciudad griega, pero saca a luz el principio auténtico que motivó su insistencia en la virtud austera. La virtud no es un fin en sí misma, es un medio para obtener la libertad. Además, en adición a la virtud, la expresión de la voluntad general debe ser garantizada por la supresión de las facciones. Cada ciudadano por sí mismo, no puede hacer que prevalezca su voluntad personal, y reconoce que si cada quien votara de acuerdo con sus pasiones, no habría orden. Solo cuando pertenece a un grupo lo bastante grande para influir decisivamente en el voto, entonces su voluntad individual, supera su sentido de la voluntad general al ver lo que, en lo personal, puede ganar. De este modo, los partidos deben quedar prohibidos y también deben impedirse los extremos de riqueza y pobreza. En la medida de lo posible, los ciudadanos informados deben votar como individuos, y el resultado de semejante votación puede considerarse una voluntad general. Rousseau tuvo conciencia de la tensión que existe entre la estabilidad que la ley requiere, y la constante reconsideración implícita en la Asamblea del Pueblo. No hay ley o institución que no pueda ser revocada, si el Estado va a ser gobernado por la voluntad real de sus ciudadanos actuales. Cada asamblea debe empezar con esta pregunta: ¿place al soberano conservar la actual forma del gobierno? Pero la idea de que la ley es producto de la voluntad de uno debilita el temor casi religioso que se necesita para mantener el respeto a la ley. Las antiguas instituciones y el carácter sagrado de la ley son frenos a la expresión del interés egoísta. El hombre que nunca concibe la posibilidad de alterar los modos establecidos, es más probable que se comporte de acuerdo con mandamientos que nunca cuestionó que aquel que está acostumbrado al cambio fácil. Esta es una dificultad nunca resuelta enteramente por Rousseau, pero que intenta suprimir dificultando el proceso del cambio, haciendo que los individuos que lo sugieren sean responsables de sus efectos, y mediante una educación en el respeto a las buenas instituciones. Pero no es posible obviar la posibilidad de cambio si los ciudadanos están conscientes de su libertad, y son capaces de juzgar lo que la conserva y lo que la destruye. El soberano es también por naturaleza, indivisible.
La idea de la voluntad general hace imposible que haya una separación de poderes, que sea algo más que una delegación del ejercicio de unas funciones, ya definidas por el soberano, y que en última instancia, dependen de él. El poder soberano es una unidad que no puede dividirse sin destruirla. Ninguna autoridad es más que un derivado de ella. El contrato social es el acuerdo de formar una sociedad civil, y establece el instrumento de la autoridad, el soberano. Pero la institución de este cuerpo no da movimiento al cuerpo. La nueva sociedad debe tener actividades y fines. Necesita leyes. El carácter de las leyes no queda determinado por el contrato. El contrato solo fija el órgano legítimo para la legislación. Las aplicaciones particulares pueden variar de acuerdo con los intereses de la sociedad. Las leyes, como la voluntad general, solo deben ser generales. No pueden referirse a personas o acciones en particular. Si lo hicieran, las personas en cuestión, no compartirían la voluntad general. Serían ajenas a ella, ya que su voluntad no había tomado parte en la formación de la ley. La ley puede establecer reglas, distinguiendo diversos deberes, honores y clases, pero no puede decir a quién deben aplicarse estas reglas. Considera que los ciudadanos son un cuerpo y las acciones son abstractas. Las leyes deben tener sanciones impuestas por los hombres, ya que no hay otras fuentes de ellas en la tierra. Estas sanciones deben incluir el poder de vida y muerte, en la medida en que los perversos necesitan represión. De otra manera, la sociedad sería ventajosa para el hombre injusto, y no para el justo. Y no hay limitación a la esfera de la ley. Todo lo que no toque las necesidades de la propia sociedad civil, debe ser dejado a la libre determinación del ciudadano, pero no hay medios de establecer de antemano lo que será necesario para la conservación de la sociedad. No hay derechos reservados en favor de los ciudadanos. Si los hubiera, los ciudadanos renegarían del contrato en momentos críticos. Y dado que la sociedad civil entraña un modo de vida, las cuestiones aparentemente más triviales de goce privado podrían tener un efecto político. Las costumbres de la sociedad tienen tanta importancia o más, que las instituciones del gobierno, porque las costumbres subyacen en las instituciones y les dan su fuerza. Descubrir un código de leyes que convenga a un pueblo, que sea completo y obedecido no es tarea de hombres primitivos. Semejante código no puede surgir de la simple reunión de un grupo de hombres que se constituyen como soberano. La voluntad individual aún es demasiado dominante. No es reprimida por el hábito de la vida civil. En términos prácticos, solo después de que un pueblo ha vivido con sus leyes y hábitos durante largo tiempo, puede decirse que forma un pueblo, un grupo con intereses comunes, y una voluntad general, algo más que una simple aglomeración. Solo después, el cuerpo del pueblo está capacitado para juzgar si sus leyes son buenas. Pero la sociedad necesita leyes desde el comienzo, si no se quiere que los más fuertes impongan su voluntad particular a las masas del pueblo, y las esclavicen. Por tanto, para la formación de una auténtica sociedad civil, se necesita un legislador. Este hombre extraordinario debe descubrir las reglas apropiadas a la sociedad en cuestión, y debe obligar a persuadir al pueblo a que las acepte. Él mismo no puede ser miembro del Estado, y no tiene autoridad. Presenta las leyes que deberán ser aprobadas por la voluntad general. Su labor es un acto de amor, del que solo puede obtener honores. Rousseau está pensando en hombres como Moisés y Licurgo, que establecieron un pueblo, y justo con él, la justicia. En ello también vuelve a una idea clásica, ya que no cree en reformas parciales, ni el gradual triunfo automático de la razón en la política. Es menester una acción consciente,
digna de un estadista. Todo el orden debe fundarse de una sola vez de acuerdo con el plan racional, y solo la grandeza es capaz de realizar esta tarea. La más grande tarea política es el establecimiento de un régimen, y nada puede suprimir la necesidad de una virtud extraordinaria para lograrlo. La grandeza misma del legislador hace más difícil su triunfo, porque no pueden comprenderlo. Aquellos a quienes él desea convencer. Debe aprender el lenguaje del vulgo, y este es principalmente el lenguaje de la inspiración divina o de la religión. El pueblo puede ser impresionado y persuadido por acentos de piedad, y la apariencia de un milagro. Esta es una de las pocas maneras de acallar la voz del interés privado lo bastante para que la mayoría aprenda a apreciar las ventajas de ley. La religión se emplea con propósitos políticos y, en opinión de Rousseau, no debe quedar independiente de todo control político. La religión no debe contener enseñanzas que no conduzcan a los fines del régimen. Rousseau tenía perfecta conciencia de que los impostores, pueden desempeñar el papel de los legisladores, y de que el hombre fuerte siempre es un peligro. Pero al contemplar los orígenes de los regímenes, solo pudo ver medios como estos para establecer regímenes ordenados y legítimos. Los regímenes están integrados por hombres, y los regímenes buenos requieren grandes hombres y medios insólitos. Aunque las condiciones formales de la legitimidad sean las mismas por doquier, Rousseau quiso reservar una esfera a la actividad del estadista. Sabía que la política no podía convertirse en ciencia abstracta, como lo deseaba parte de la teoría moderna. Trató de combinar la claridad y la certidumbre de la ciencia política moderna, con la flexibilidad del arte clásico de la política. El hecho de la diferencia de circunstancias, significa que muchas naciones no pueden gozar de la libertad, y que muchas otras solo pueden tener de ella, una forma diluida. Un régimen que pudiera realizarse por doquier, sería de tan bajo orden que los pocos que pueden disfrutar de uno bueno se verían privados de él, sin que los demás ganaran algo con ello. La legislación debe hacerse en el momento oportuno, y un pueblo primitivo no corrompido por hábitos decadentes, es el más apropiado para lograrlo. El clima y el territorio, su extensión y su carácter deben tomarse en cuenta. Las tradiciones del pueblo y sus costumbres determinan la gama de posibilidades. El hecho de que la voluntad general, es formal tolera estas diferencias. No hay doctrina del derecho natural que limite las actividades del estadista, y le obligue a mitigar sus juicios acerca de lo que más conduce al bien común. El que haya diferentes pueblos implica que las determinaciones de la voluntad general diferirán. La diversidad de la vida se conserva, pero el hombre no se queda sin una guía moral. En la diversidad hay la unidad que por doquier es la misma, la voluntad general. Pero no hay unas órdenes universales sustantivas implícitas en la voluntad general. Una gran variedad de principios opuestos puede ser legítimamente emitida por ella. Puede hacer leyes que conduzcan a estilos muy variados de vida y de acción. Según el contrato social, y la filosofía política subyacente en él, no hay un mejor régimen o esquema de leyes. Diferentes disposiciones pueden servir también a la existencia de una voluntad general en circunstancias diferentes. La voluntad general es solo la expresión de un deseo de que se haga algo. También es necesaria la fuerza para hacerlo. Esta necesidad hace surgir la distinción entre el legislativo y el ejecutivo, entre el soberano y el gobierno. Dado que el soberano solo puede hacer legítimamente leyes acerca de objetos generales, la aplicación de las leyes a acciones, o personas particulares no es de su dominio y corresponde, antes bien, al gobierno. El gobierno recibe sus instrucciones de la voluntad general, y ejerce su autoridad para determinar los actos de los ciudadanos de acuerdo con el sentido del soberano.
Es intermediario entre el soberano y el ciudadano individual, y es enteramente derivativo. Esta distinción es nueva en Rousseau, y actúa como rompimiento fundamental con sus predecesores, sobre todo los de la antigüedad clásica. Prefigura la distinción entre Estado y sociedad, tan importante en nuestros días. Según los pensadores clásicos, la disposición de los cargos, el gobierno, era la consideración fundamental. La forma de gobierno determinaba la forma de sociedad, y con un cambio de gobierno quedaría constituida una sociedad nueva. No se debía lealtad a la patria, al pueblo o a la sociedad, sino al gobierno. En el plan de Rousseau la existencia del soberano, anterior a la existencia del gobierno, significa que este último, no es más que un fenómeno secundario desde el punto de vista del derecho y del hecho. El contrato constituye la sociedad anterior al gobierno, y se mantiene a pesar de los cambios del gobierno. Por tanto, el objeto de estudio más interesante es la sociedad, y se debe fundamentalmente lealtad a ella, más que al gobierno. El hecho básico de la política no es el gobierno de los hombres. El gobierno es un mal necesario, porque los hombres necesitan dirección en el ejercicio de su libertad. Cuanto menos gobierno haya, tanto mejor, y hay una gran preocupación en limitar la esfera del gobierno, y en impedir que contradiga la voluntad general. El gobierno es visto siempre con desconfianza, y los ciudadanos deben tener cuidado de que el ejercicio de sus funciones, no los inhiba a ellos injustamente en el ejercicio de su libertad. El gobierno instituye desigualdades de rango, y autoridad que le son necesarias, pero esas diferencias no establecen unas diferencias dignas de tomarse en cuenta por los ciudadanos, todos los cuales son iguales. El gobierno depende siempre, por completo, de la voluntad del pueblo, y puede ser reducido a su igualdad original con él. Es fácil ver cómo pensadores posteriores pudieron desarrollar sobre esta base conceptos como la desaparición del Estado, sin creer que se perderían las ventajas fundamentales de la sociedad. Es alarmante pensar en unos cambios de gobierno sobre esta base. La tradición más antigua enseñaba que el establecimiento del gobierno, es el acto fundamental en la formación de una comunidad, y que la destrucción del gobierno equivale a la destrucción de la sociedad. Por tanto, la desigualdad que el gobierno implica es contemporáneo con la sociedad, y de ahí se sigue que la autoridad del gobierno, no emana del pueblo en conjunto, ni de la voluntad general. Los hombres superiores no deben al pueblo su superioridad. Esta diferencia conduce, en el pensamiento de Rousseau, a un cierto deterioro de la respetabilidad del gobierno, y a mayor concentración en los derechos de los ciudadanos, que en la eficacia de su ejecución. El gobierno debe ser lo bastante poderoso para dominar la voluntad particular de los ciudadanos, pero no lo bastante para dominar la general, o las leyes. Cuantos más habitantes tenga un país, más poderosas serán las voluntades particulares, y más difícil será para los individuos identificarse con la comunidad. Por tanto, el gobierno debe ser más vigoroso en las naciones populosas, especialmente cuando es grande la extensión de su territorio. Cuantas más personas compartan la autoridad del gobierno, menos vigoroso será éste. La monarquía es el más vigoroso de los gobiernos, y la democracia es el menos vigoroso. De ahí se sigue que la diferencia en tamaño de las naciones, significa que se requieren diferentes clases de gobierno. No se puede hablar del gobierno mejor. La diferencia entre democracia, aristocracia y monarquía, es de número, y por consiguiente, de vigor. La idea clásica que la diferencia es de virtud, y que la elección entre las tres formas de régimen, es el acto político decisivo, queda tácitamente negada por Rousseau. Por regla general, la aristocracia es la que tiene menos inconvenientes.
La democracia exige demasiada virtud, casi no es gobierno, y es demasiado cómodo identificar la voluntad privada de la colectividad, con la voluntad general. La monarquía está demasiado concentrada, y son excesivos los problemas de su sucesión. La aristocracia es una especie de término medio entre los inconvenientes de las dos, pero puede llegar a ser el peor de los regímenes. Hay tres clases posibles de aristocracia: hereditaria, natural y electiva. La primera es la de peor índole en opinión de Rousseau, basada como está en la riqueza, y en una desigualdad convencional. Sus miembros viven en el engaño de que sus derechos son independientes de la voluntad del pueblo. Tienen un colectivo interés de clase que divide la comunidad. Contradiciendo toda la tradición de la filosofía política, Rousseau niega que una aristocracia auténtica sea políticamente identificable. En las sociedades primitivas los mejor capacitados para gobernar son escogidos casi naturalmente, y esta es una solución excelente, pero inadecuada para sociedades más desarrolladas. La elección es el único modo legítimo de seleccionar un número limitado de gobernantes, pues garantiza que estarán constantemente sometidos a la voluntad general. De este modo, la aristocracia se vuelve poco más que una expresión del hecho de que en la mayoría de las sociedades no gobiernan todos, de manera que se debe elegir cierto número limitado de hombres. No hay normas de cuna, o de riqueza para la selección de esos cuantos, y la aristocracia no representa un modo de vida. Desde luego, Rousseau trata de incluir la selección de los mejores, y evitar la demagogia, pero su concepto de la aristocracia, no está lejos de nuestro actual concepto de gobierno popular o democrático. Ante todo, no se permite que ninguna clase establezca derechos especiales, y por consiguiente, ningún modo de vida puede quedar relacionado con sus privilegios de clase. Rousseau trata de conservar la diferenciación, y el privilegio especial para el talento político, pero el principio fundamental del derecho político, es la igualdad, y el privilegio nunca debe identificarse con las convenciones de la aristocracia tradicional, que conserva la mediocridad a guisa de superioridad. Su pensamiento entraña una condena general a quienes fomentan las diferencias de clase, que ocuparon lugar central en el pensamiento clásico. La muerte de un gobierno ocurre, cuando las voluntades particulares sustituyen a la voluntad general. Esto puede conducir, o bien a la anarquía o bien a la tiranía. A la anarquía cuando los individuos tiran cada uno por su lado, a la tiranía cuando la voluntad privada de uno solo dirige el gobierno. En suma, toda la dificultad política consiste en establecer la relación de vida entre la voluntad particular y la voluntad general. La transformación del hombre en su paso del estado de naturaleza al estado civil, y su descubrimiento de su libre capacidad de querer, es según él, el acontecimiento decisivo, y la primera y continua preocupación del estadista será garantizar que se conserve esa transformación. Con ese fin, la ciudad antigua es la que mejor sirve, porque es lo bastante pequeña para permitir un gobierno aristocrático, y para que los ciudadanos compartan una herencia común y un modo común, porque las voluntades particulares pueden quedar fácilmente sumergidas por la costumbre, y porque el estadista puede gobernar el conjunto. La cuestión de las dimensiones de una nación no es cosa de simples limitaciones técnicas, como muy a menudo se ha supuesto en el pensamiento moderno, sino que se relaciona con la naturaleza de las posibilidades humanas. Rousseau creyó que las revoluciones podían restaurar la antigüedad conservadora, sobre terrenos más conscientes. Su pensamiento es una asombrosa unión del progresismo radical y revolucionario de la modernidad con la discreción y moderación de la antigüedad. Como ya se ha dicho, Rousseau comenzó su crítica del pensamiento moderno desde el punto de vista de la felicidad humana.
Una solución política que no realice plenamente a la humanidad, no pasa de ser una abstracción, ni el lugar apropiado de lo político puede distinguirse, salvo ante el trasfondo de todo el hombre. Y esto plantea la pregunta de si la solución del contrato social es tan completamente satisfactoria como el libro mismo parecería indicarlo. La pregunta consiste en saber, si todos los hombres, en especial los mejores, pueden encontrar satisfacción completa dentro de una sociedad civil viable. No hay duda de que el contrato social ofrece una base, desde el punto de vista de Rousseau, para establecer órdenes en que la mayoría de los hombres pueden vivir satisfactoriamente, cuando las leyes se han vuelto necesarias para ellos. Pero no está claro, si estas órdenes pueden realizar una justicia perfecta, que obtenga la lealtad de los espíritus y los corazones de los mejores. Hay dos razones, tomadas de los escritos de Rousseau, que hacen inevitable esta pregunta. La primera es política del todo, y se relaciona con la propiedad. Rousseau nunca consideró universalmente factible un uso común de los frutos de la tierra. La propiedad privada está casi inextricablemente unida a la sociedad civil, y une los hombres a ella. Pero la propiedad privada no es natural, y siempre es causa de desigualdad. La propiedad privada es la raíz del poder en la sociedad civil, y no puede dejar de influir sobre el establecimiento de las leyes. Hasta en una sociedad en la que no haya extremos de riqueza y de pobreza existe la distinción, y siempre hay la tendencia a agravar estas diferencias. La vida de un hombre es muy distinta, si nace pobre o rico, y el dinero tiene mucho que ver con su capacidad de quitar los impedimentos externos a su libertad. La sociedad protege al rico más que al pobre, y el pobre tiene mucho menos que perder, y tal vez mucho que ganar con la destrucción del orden establecido. Esto lo reconoce Rousseau al mostrarse dispuesto a sopesar los procedimientos de votación, un tanto en favor de los ricos, sólidamente colocados, que tienen un interés, así sea egoísta, en la conservación del régimen. En cuanto la igualdad de personas, es la base del derecho político, se vuelve sumamente dudosa la legitimidad de la desigualdad en la propiedad privada. Rousseau no creyó que pudiese mantenerse una auténtica igualdad de riquezas sin constantes revoluciones, y la destrucción de las ventajas de la vida política, pero su opinión de la propiedad privada, no es muy distinta de la de Marx. La propiedad privada es un perpetuo signo de interrogación sobre las palabras sociedad civil legítima. Pero más importante aún, es la duda planteada por la investigación de la naturaleza del hombre, y de la propia vida de Rousseau, como le pareció oportuno revelarla al público. El hombre es por naturaleza un animal ocioso, cuyo verdadero placer está en los sentidos, especialmente en el sentido de su propio ser. El paso del tiempo y de los acontecimientos, no borra por completo esa naturaleza. Pero la sociedad civil exige esfuerzo y trabajo. Hay poco tiempo para ejercitar los sentidos. El buen ciudadano desea la estima y el afecto de sus conciudadanos. Desea modificar sus opiniones, en lugar de vivir dentro de sí mismo, como el salvaje. Ante todo, la sociedad civil exige virtud, y la virtud es difícil. Virtud significa vivir de acuerdo con un principio, la represión consciente de lo animal y lo sentimental que hay en el hombre. La virtud es necesaria para la sociedad civil, pero no está claro si es buena en sí misma, si, como para los antiguos, es la perfección humana específica, deseable por sí misma además de su efecto para conservar la sociedad. El hombre natural tenía una bondad que lo hacía preocuparse por sus congéneres. Esto era un placer para él, así como era la satisfacción de sus necesidades personales. Nunca hizo algo porque tuviese que hacerlo, sino porque brotaba naturalmente en él.
Rousseau establece una distinción entre el hombre moral y el hombre bueno. El hombre moral actúa a partir del sentido del deber, y tiene el carácter del ciudadano digno de confianza. El hombre bueno sigue sus instintos naturales, esa primera naturaleza no corrompida por la vanidad. Es el amigo y el amante sentimental. Rousseau se coloca a sí mismo, en la clase de los hombres buenos, y sus confesiones son la revelación de la vida, las acciones y los sentimientos de tal hombre. No es un ciudadano digno de confianza. Es inútil para la sociedad. Es ocioso. Por último, es un caminante solitario que sueña, y recupera el sentido de su existencia bajo los estratos de convención, que han causado que se pierda irremediablemente. Sigue su camino y vive en el campo, a solas, no contaminado por la sociedad civil. Esta es otra solución para el problema humano, imposible para la mayoría de los hombres que no tienen la fuerza del alma y del intelecto necesaria para liberarse de su dependencia y para penetrar las falsas opiniones de la sociedad. Pero es más satisfactoria y más grata porque está más cerca de esa primera naturaleza. Puede decirse que del estado de naturaleza parten dos caminos, y que no se encuentran. Uno de ellos conduce a la sociedad civil, el otro a la condición de hombres como Rousseau. Uno de ellos, da de cara al futuro y a una transformación del hombre. El otro anhela apasionadamente un retorno a la naturaleza. No hay solución armoniosa al problema humano. Hay opciones insatisfactorias a la tensión mutua, el estadista contra el soñador o el poeta. Se excluyen entre sí. Quedamos